Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que van a seguir y todas las que van a seguir esta nueva edición de Justo Ahora. Y un tema que lamentablemente o afortunadamente, como se le quiera ver, nunca pasa de moda en el Perú, es la labor del Congreso de la República, ya sea en su faceta legislativa, ya sea en su capacidad de representación, ya sea en la posibilidad de habilitar acusaciones constitucionales contra altos funcionarios y por consecuencia de ello haber inhabilitado el ejercicio de derechos políticos y permanencia en el cargo de otros. Bueno, siempre el Congreso nos da que hablar. Eh, mm, En ese sentido, tocaremos, siquiera superficialmente, algunos de los temas y plantearemos en esta sesión una perspectiva de cómo vemos el actual estado de cosas. Ofrezco la palabra a alguno de mis compañeros del debate. Eh, Buenos días, buenas tardes con todos. Tal y como mencionó el doctor Espinosa Saldaña, es evidente que este Congreso ha tenido muchas falencias, muchas carencias y sobre todo actos los cuales moralmente y socialmente están muy disparejos con lo que correspondería a un representante como es un congresista. Más allá de todo esto, quiero recalcar una pequeña muestra de lo que fue nuestro Congreso que es la ley de extinción de dominio. Y me parece, doctor, que es un buen tema para comenzar. ¿Por qué? Porque todo lo que implica puede traer muchos efectos retroactivos, lo cual perjudicaría la seguridad jurídica actual que existe. No sé qué usted qué piensa, doctor. Bueno, vamos a ver qué piensa nuestra amiga Nostrosa sobre el tema. Y yo ya tomo la posta después. Sí, buenos días, tardes, noches a todo el público en general. Creo que actualmente está ocurriendo una crisis y problemas con lo que viene a ser el Congreso peruano, como lo mencionó el doctor. En primer lugar, vemos una gran desaprobación histórica y según encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, la aprobación al Congreso como tal ha caído. Y eso es fuerte porque entonces genera escándalos y esto debido a las diversas noticias que han salido sobre corrupción, lo que genera como tal una desconexión con lo que viene a ser la ciudadanía, la nación. Y además, un tema importante viene a ser la crisis política. ¿En qué sentido? La última noticia que ha salido fue sobre renuncias y cambios recientes en el gabinete, lo que viene a ser el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la renuncia del primer ministro en este mes, en el cual ha generado una fuerte inestabilidad en el gobierno. Y como se puede ver anteriormente, ha habido diversas renuncias del gabinete, del primer ministro y como tal de varios ministros más, tanto por los casos de Rolex, por los casos de la minería de Patás. Y esto como tal genera una situación de mucha inestabilidad. Esta rotación ministerial refleja una profunda crisis en el gobierno y una falta de estabilidad en lo que viene a ser el poder ejecutivo. Y creo que ese es un tema muy importante a tratar. Bien, yo tomaré la posta de lo que han planteado tanto Caroline como Sebastián. Sí, pues el Congreso no suele ser una institución popular en prácticamente algún país del mundo, pero la crisis de credibilidad que tiene nuestro Congreso tiene niveles alarmantes. Si vemos las estadísticas de todas las encuestadoras serias del medio, el Congreso ya está en el porcentaje de error estadístico, lo cual crea sin duda un clima de incertidumbre. Yo creo que hay crisis primero por el mismo diseño de la institución. En realidad, si la representación de todo Madre de Dios es un solo congresista o una sola congresista, teniendo los problemas que tiene Madre de Dios con la minería ilegal, la tabla ilegal, pues llegar a ese congresista o esa congresista es casi una hazaña. Y
la posibilidad de que ese congresista o esa congresista llegue a la curul por una campaña apoyada precisamente por la minería ilegal o por la tala ilegal, es muy grande, ¿no? El sistema de financiamiento, por lo menos es muy reciente la norma que dice que el financiamiento no anunciado es delito. Hasta hace muy poco era una falta administrativa. Entonces yo puedo recibir una serie de dinero para la campaña que voy a retribuir después, ¿cómo decirlo? Dando facilidades, ¿no? Entonces, eso va a llevar a que entonces tengamos una crisis de representación. Tenemos una crisis también de la labor del control del Congreso, producto del modelo que hemos adoptado, modelo semiparlamentario que tiene el Perú, lleva a que cuando el presidente o la presidenta, en este caso, no tiene mayoría congresal, pues o entra a oponerse con todo y corre el riesgo que lo destituyan, con ayudita de la interpretación hecha por la actual composición del Tribunal Constitucional, en el caso Castillo Terrones, o sea, grave y permanente incapacidad moral es lo que el Congreso decida que es, entonces ahí cuentan los votos. Eh, entonces, el Congreso no controla más lo que tiene ganas de controlar. Cuando ya hay una situación insostenible, como la que planteaba Caroline, entonces sobre la situación de el ex presidente del Consejo de Ministros, que sale a querer minimizar el espantoso asesinato de 13 personas en Patás, que hemos visto todos, porque fue grabado y proyectado, y decir que eso no pasó, bueno, eso ya, entonces, hacía insostenible su permanencia y ahí solo se controla. Pero hay una serie de cosas que el Congreso no está dispuesto a controlar. Es más, ha dado normas que han facilitado la impunidad. Cuando se da esa norma de crimen organizado, no sé si es una norma contra el crimen organizado o a favor del crimen organizado. Cuando se da la norma sobre la ley forestal, pues es una puerta abierta para la tala ilegal. Cuando se deja funcionando el reinfo, es más, se censura al ministro Rómulo Mucho, que proponía básicamente que Reinfo se suspendiera, pues estamos abriendo las puertas y las ventanas a la minería ilegal y después no nos quedemos de patas. Entonces, es un Congreso que no actúa en muchos temas en favor del interés general, interés público, y ni siquiera del interés social, o sea, de los grupos, digamos, más vulnerables, sino en función de intereses de grupo e incluso de personas. Entonces, eso lleva a que puedan tomar decisiones que tarde o temprano, además del desgaste de lo que es la clase política en el Perú, además del desgaste de estas estructuras parlamentarias o congresales en el mundo, pues acá tenemos bastantes añadidos más. Y voy a lo que planteaba Sebastián. La ley de extinción de dominio o la institución de la extinción de dominio, no, aquí se dice como que lo hubieran creado los colombianos y eso es una gran mentira. Uno encuentra la normativa norteamericana de hace muchos años y los norteamericanos supieron negociar bien para que esto fuera derivara después como una consecuencia lógica de la Convención contra Actos de Corrupción, Convención de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque, a ver, no estoy diciendo que lo sea, estoy poniéndolo como ejemplo. Entonces, Sebastián ha cometido un delito y por ese delito ha comprado una serie de propiedades. Entonces, si yo le sigo el proceso y recién al final del proceso voy a cobrarme el perjuicio que le hizo a particulares o alguna repartición estatal, probablemente al final de ese proceso ya Sebastián
vendió la casa, la alquiló, aparece a cualquier nombre, aun cuando él la tenga como posesionario, tenga en control del asunto. O la vende definitivamente o hace un fraude para aparecer como que lo está vendiendo. Entonces es como decir, mañana te voy a embargar, entonces, pero no voy a poner en efecto el embargo hasta que ya se gane el proceso. Entonces, eso justifica la ley de extinción de dominio, como estaba planteada originalmente. Que hubo usos abusivos de esto, sí, es innegable. Hay casos donde no debió invocarse la norma, pero el remedio está siendo peor que la enfermedad. Lo que acaba de aprobar el Congreso es que no hay extinción de dominio hasta el final del proceso. O sea, cuando Sebastián ya vendió la casa, ya vendió el auto, ya vendió ya vendió los elementos de lujo que tenía, allí recién vamos a pasarle por caja para que recupere. ¿Qué vamos a recuperar? Ilusiones. Entonces, plantear la norma como la ha hecho el Congreso en época reciente es desnaturalizar el sentido de lo que la norma buscaba y es apuntalar más comportamientos de corrupción en el país. Sé que este tipo de comentarios suele traerme problemas, pero hay que decir la verdad, o por lo menos lo que uno asume como verdad, a pesar de dichos problemas. Venga, va, como dirían los españoles. Mm, los he dejado muy impresionados, hombre. A ver, vamos a desglosar. No, no, doctor, sino que un segundito se me fue el internet. Ya, Justamente lo que usted menciona es el principal problema jurídico, pero yo quisiera mencionar un poco más el ámbito social de esta medida, a la cual se quiso acoger el expresidente Toledo, lo cual me generó no un conflicto, pero sí como que, ¿de qué manera la mala formulación de una norma puede generarle un perjuicio real al Estado? ¿Por qué? Porque como usted mencionaba, al momento de que nosotros fingimos una venta, o al momento que nosotros cometemos una serie de fraudes, nos habilita simplemente a poder evadir la ley porque iniciaría un nuevo proceso por fraude y en lo que se resuelve ese proceso por fraude, ahí recién te podrían impugnar todo lo anterior. claro, Es una sí. dilatación del tiempo total. No, no, y además que todos sabemos que esta ley nueva no ha previsto, entonces, que pueda haber medidas cautelares anticipadas. Si yo quería hacer algún cambio y quería que el propietario o la propietaria siga siendo propietario o propietaria, lo que hago es fijo ciertos bienes, planteo un embargo siquiera en inscripción. Entonces, si Caroline quiere comprar algo que tú te quieres desprender o aparece queriendo comprar, bueno, no es ella inocente, no ha comprado de buena fe. Entonces está metida en el embrollo y podíamos ir sobre ella, pero al no haber planteado ni siquiera la posibilidad de medidas cautelares anticipadas, sino dejar al proceso al final, lo que estamos haciendo es que haya una serie y es una ley de carácter procesal, con lo cual es de aplicación inmediata. Entonces, todos los casos que están en trámite en este momento sobre corrupción, sobre lavado de activos, diferentes manifestaciones de este tipo de comportamientos, pues pueden invocar la nueva ley y ya no tienen que esperar. Lo único que tenían que esperar es que el Congreso se retracte y se vaya para atrás, pero no hay disposición de irse para atrás. Hubo informes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del mismo gobierno, o algunas resistencias, pero el Congreso pasó por encima. Y eso es lo que tenemos. Y no es la única ley que lamentablemente pasa eso. Ahora, hace nada, se acaba de aprobar una ley que establece que va a haber una penalidad supuestamente más alta para
las personas mayores de edad que incitan a cometer delitos a menores de edad. Pero basta con ver el Código Penal para darse cuenta que eso ya estaba regulado y de una manera más estricta. Si bien aquí ya el tema no es un tema procesal, sino un tema de cuántos años voy a la cárcel, todos conocemos que el principio penal básico, entonces, entre otros, pero este es básico, es de la retroactividad benigna de las penas. Entonces, si Caroline está juzgando a Sebastián, porque Sebastián incitó a un chico o una chica de 16 años a que cometa delitos, ¿qué norma le va a aplicar Caroline a Sebastián? ¿La pauta anterior o la actual? Tiene que ser la actual, porque la actual es más benigna. O sea, el Congreso dice que está fijando posición sobre el tema y lo que está es desmontando una posición que ya estaba fijada y en un sentido muy claro. Entonces, eso nos ayuda y después no nos quejemos de falta de legitimidad con algunas cosas que se van a ir haciendo en el Congreso. Doctor, si me permite, justo que ha mencionado a los menores de edad, hay una nueva medida muy polémica que ha manifestado este nuevo Congreso a través de una ley, la cual es la sanción y el juzgamiento penal de menores de 16 a 18 años. Mm. No sé qué usted piense sobre eso, pero para mí personalmente vulnera muchos principios del derecho penal y más allá de todo eso, nos trae conflictos internacionales por todos los convenios y tratados que hemos firmado anteriormente. Bueno, tengo una opinión fijada al respecto, pero ¿qué opina la doctora Inostroza? Bueno, respecto a ese tema, como tal, es muy controversial y polémico, porque si bien actualmente se ha visto una ola de criminalidad juvenil muy fuerte en nuestro país, y ello como tal genera una mayor inseguridad ciudadana, el hecho de buscar penas más duras no siempre va a generar el efecto de una menor criminalidad o delincuencia como tal, porque si estás juzgando a personas menores de edad, y de ahí los llevas con personas que ya son mayores de edad y tienen cierto conocimiento en un penal o en algún lugar de ese estilo, en la cárcel como tal, lo que van a aprender va a ser ese tipo de actividades y de pensamientos. Entonces, no es tanto, creo, el hecho de buscar una medida más dura y que eso va a generar más miedo en la sociedad, sino sería más que todo ver cómo son las penas, que es más que todo un fin socioeducativo de reintegrar a esta persona que aún es menor de edad en la población para corregir ese tipo de actitudes. Entonces sería más que todo ver el enfoque en el cual se está llevando esto y no ver de que más duro, más penas, un mayor efecto, sino qué tipo de penas le estás dando, qué enfoque y de esa forma realmente generar un cambio en esa persona. Sí, yo creo que los dos tienen razón. A ver, es cierto que si yo mando a un delincuente menor de edad, primerizo, o que está comenzando en estas lides, y lo pongo en la misma prisión con gente ya más cuajada en el hecho, prácticamente le estoy dando una maestría o un doctorado en crimen organizado. Entonces, lo que no aprendieron fuera lo van a aprender dentro. Además, todos sabemos cómo lamentablemente funciona nuestro sistema carcelario, hacinamiento, con lo cual las condiciones son terribles, y graves hechos de corrupción, con los cuales desde las cárceles se planifican muchos de los crímenes que se cometen a lo largo de todo el país. Ahora mismo acaba de ser condenados 10 agentes del INPE, o sea, del Instituto Nacional Penitenciario, porque por una generosa cantidad de dinero dejaron escapar sin problemas a un preso ya condenado él a cadena perpetua. Bueno, les va a costar 10 años de cárcel a ellos, ¿no? Pero si tenemos esa situación, parece ser mal negocio. Además, hemos firmado la Convención de Derechos del Niño, hemos firmado todos los tratados que tienen que ver sobre cuestión carcelaria, y si ya no queremos seguir esos tratados, todos tratados tienen procedimiento de denuncia, pero no es de inmediato y no son y tiene un efecto a futuro.
Por ejemplo, si nos desentendiéramos de la Convención Americana y de la competencia de la Corte, eso se aplica después de un año de haber terminado el procedimiento para desentendernos, para denunciar. Entonces, en realidad, aquí no se está resolviendo nada y más bien se está fomentando aquello que se dice que se quiere evitar. Y vamos como el cangrejo. Lamentablemente vamos como el cangrejo, caminando para atrás. Yo quería plantear otro escenario, también dentro de las atribuciones del Congreso, porque también hay algunas leyes que no son malas, ¿no? La ley anti-spam, por ejemplo, entonces ha acabado con esta intromisión en la intimidad de todos nosotros, donde call centers afiatados para eso nos podían llamar a cualquier hora del día o de la noche, cual si fuéramos delincuentes, para exigirnos un pago que, por supuesto, muchas veces ni siquiera había vencido, ¿no? Entonces, pero en el balance legislativo es bastante malo. Además, si tomamos en cuenta aquellas cosas importantes que se demandan por decreto legislativo, que se tocan por decreto de urgencia o se dejan al reglamento, hay que ver el reglamento publicado hoy sobre la ampliación del reinfo, donde ahora ya el reinfo es heredable. O sea, si tú eres minera ilegal, y entonces tienes la inscripción esta informal que nunca se completa, porque a nadie le interesa completarlo, o muy pocos, solo interesa habilitar que hagas actividades ilegales en minería. Ahora eso se lo puedes dar a tus hijos o a tus hijas, ¿ya? Y el Congreso ha dejado que el gobierno, por reglamento, haya eso. Entonces, ¿para qué diablos está el Congreso? Si no si va a habilitar estos comportamientos o disponer estos comportamientos. Pero bueno, yo quería entrar a otro asunto. Se ha dicho mucho en estos últimos días que la capacidad que tiene el Congreso, cuasi jurisdiccional, o sea, parecida a la de los jueces, de tramitar, recibir acusaciones constitucionales e incluso poder inhabilitar a altos funcionarios, es una carta abierta para sacar del camino a gente con la cual la actual mayoría congresal no coincide. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Uy, ¿qué pasó? A ver, ya sí, Sebastián. Sí, doctor. Creo, sinceramente, primero me gustaría hacer un paréntesis en lo que se mencionó de la ley anti-spam, que es una medida que agradezco demasiado, porque, siendo sincero, yo recibo de 25 a 20 llamadas por día y puramente spam. A En un pesar de la segundo, aprobación de la ley, aún hasta ahora, o sea, hoy día se ha reducido. He recibido solo unas tres o cuatro, de las que puedo destacar las de empresas como Claro, Entel y lo típico. Pero siento que esta medida es un gran alivio para los peruanos porque hay gente como yo que simplemente bloquea las llamadas de números desconocidos y que puede perder oportunidades simplemente por no querer soportar las llamadas de spam. Y es una buena forma de poder aligerar y sobre todo en pro del interés general, velar por la salud mental tanto de los trabajadores que de estos call centers que no reciben los mensajes más bonitos del mundo y también de las personas que son los clientes de esos call centers porque los sobresaturan de una manera innecesaria. no, eso está muy bien. Yo creo que está bien, porque finalmente nadie te da derecho a tratarte como una delincuente o como un delincuente porque has establecido pagos, o nadie, entonces, que todavía no han vencido y te están llamando una semana antes, paga, 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 y en los momentos más inconvenientes, incómodos. Tampoco está bien que aun cuando no hayas pagado te corten así. Finalmente, el derecho te lo
ordenamiento jurídico peruano tiene ya previstas alternativas si no se cumple con los pagos, sea en lo público o en lo privado. Eh, Sin duda es un exceso, más bien yo felizmente ya me libré de las llamadas de spam, ya no me llega ninguna, entonces habría que más bien, depende de cuál es el servicio que tienes a detectar de qué compañías has dicho algunos nombres, yo no puedo ni afirmarlo ni negarlo, pero si son compañías como las que señalas, esas compañías prestan un servicio que tiene un organismo regulador. Entonces, ahí habría que presentar la queja del caso. Pero vamos a lo que les he planteado, o sea, Sagasti está inhabilitado, Vizcarra está inhabilitado, tenemos, entonces, Humala está, hablando de Antauro, está no solamente inhabilitado, sino que su partido ya hizo lo ha hecho el Poder Judicial, lo ha dejado de lado, y hay acusaciones constitucionales que llegan y duermen el sueño de los justos, y hay algunas que se tramitan rapidito, rapidito, sobre todo siendo mal pensado, reconozco que soy mal pensado en estas cosas, ¿ya? Sobre todo de quienes pueden ser candidatos o candidatas a algún cargo público en las elecciones que teóricamente debieran hacerse en julio del próximo año. Y Carlos, Sí, en la misma línea y referente a lo que usted decía como tal. El Congreso no es como tal un órgano judicial, pero sí ejerce algunas funciones que se pueden asemejar a las de ello por las acusaciones constitucionales, que levanta inmunidades parlamentarias y que inhabilita para el ejercicio de la función pública. Y en ese sentido, la preocupación actual es que el Congreso inhabilitó a miembros del JNE, la JNJ y otros órganos. Y asimismo, existe un uso arbitrario en ese punto del juicio político. Y se podría correr el riesgo de convertir al Congreso en lo que viene a ser un órgano que sea inquisidor. Y esto impacta institucionalmente porque se rompe el equilibrio de poderes, de los tres poderes, que es un órgano de control para cada uno y se debilita lo que viene a ser el Estado de Derecho y se perdería hasta cierto punto la legitimidad democrática. Es por eso que más que todo la preocupación se basa en que el Congreso podría ser en este momento un órgano peligrosamente autoritario, lo que debería ser una herramienta excepcional para proteger la Constitución, la sociedad, la nación, se está transformando hasta cierto punto en un mecanismo de persecución política y en lugar de actuar con esa responsabilidad constitucional que es su función y es lo que deben ejercer, lo podrían estar usando como una carta blanca o una carta en vacío para ajustar cuentas, para blindar aliados o para eliminar adversarios, pero viendo más por ellos mismos y por su interés personal que por un interés de la nación. ¿qué opinas, Sebastián? Justo tenía una pregunta para la doctora Caroline. Y en la misma línea de lo que viene hablando, sobre, tú has planteado de que existen diferentes intereses que pueden traer esas inhabilitaciones. ¿Cuál crees que sería el interés que haya detrás de la inhabilitación por ejemplo, de Sagasti o la actual inhabilitación que tiene Martín Vizcarra, que como todos sabemos tenía una cantidad opositoria en el Congreso abundante en la época en que él fue presidente? Dale, creo que ha perdido la conexión. A ver, Sí, bueno, respondiendo a lo que mencionó mi compañero, la acusación contra Sagasti se basa en la emisión de resoluciones que como tal ordenaron el pase a retiro de 19 oficiales generales de la PNP y esto se podría considerar una presunta infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Entonces, por eso el Congreso aprueba una denuncia constitucional contra él.
pero la inhabilitación hasta cierto punto fue rechazada. Y se podría reflejar o se podría pensar que hay tensiones políticas en el país y cuestionamientos sobre el uso de facultades que tiene el Congreso para sancionar a expresidentes. Aunque Sagasti no fue inhabilitado como tal, es un proceso que sigue abierto y podría tener implicaciones en un futuro político. Y lo que más preocupa en este punto viene a ser esta cuestión de autoridad o no que tiene el Congreso y el juicio que tiene para sancionar o no a los expresidentes del país. No, tienes razón cuando dices que en el caso Sagasti no se llegó a la inhabilitación, pero se ha dejado abierta la posibilidad a que sea procesada. A una persona que está ya de edad avanzada, eso significa que aun cuando él haya declarado muchas veces que no se va a presentar a cargo político alguno, pues mucho tiempo, muchas ganas le queden, ¿no? Todos sabemos que en una campaña política los reales o presuntos defectos de quien está compitiendo contra mí son explotados. Entonces, su campaña sería la defensa del probable proceso que le van a tener que abrir, porque el Congreso ya dijo, ábrasele el proceso. Y según el diseño constitucional, para frente a los delitos de función, el fiscal, el Ministerio Público, básicamente la Fiscalía de la Nación, recibe, pero mucho margen de acción para apartarse de la denuncia penal presentada o la acusación en términos de antejuicio que tiene pensado el Congreso. No tiene quien es fiscal de la Nación. Entonces, cuando ya te deja abierta la puerta, vas a tener el proceso. Entonces es cuestión de tiempo. Y ya está comenzando la campaña, ya se han inscrito los partidos, ya se va a definir dentro de poco si van solos o en alianza. Entonces, digamos que si yo estuviera en la situación de Sagasti, aunque no está inhabilitado en los hechos, es un posible candidato, sí, tiene, pero es un candidato que está bastante disminuido. Es un candidato que está bastante disminuido. Entonces, ¿les gustaría hacer política, tener cargos públicos en el Perú o no en este momento? Genuinamente, no. ¿Por qué? Porque siento que hasta lo más mínimo que alguien pudiera hacer lo van a tergiversar de tal forma de traducirlo. em, Valga la pena hacer una referencia, como la expresión de que alguien se rebalsa en una gota de agua, algo así, pequeños acontecimientos que suelen ser irrelevantes, pero que al ojo público todo el mundo suele juzgarlo de una manera diferente. Y más allá de todo eso, actualmente cumplir función pública por los diferentes intereses que tienen los privados y también gente que trabaja dentro de la misma administración es generarte problemas de una manera innecesaria. Damos el turno a las damas. Bueno, en mi caso creo que sí sería adecuado, quizás pertinente, intentar inmiscuirse un poco en lo que viene a ser la política del país, porque actualmente estamos atravesando lo que viene a ser profundas crisis institucionales, sociales, y creo que esta decisión de involucrarse en una política puede depender de diversos factores, pero quizás no ahora, porque siento que me faltaría tener muchos más conocimientos y herramientas para poder generar un cambio, pero en un futuro quizás sí me agradaría porque siento que debe haber personas informadas, con conocimiento y con real interés en ayudar a la sociedad. Y estamos en un momento en el cual las crisis van de peor en peor y creo que sí es necesario actuar. Toda persona, desde cualquier rol, porque toda persona puede hacer política. De acuerdo, volviendo al Congreso. Yo, bueno, mi opinión es conocida, nunca tuve un cargo político, he tenido sí cargos públicos, pero de carácter técnico. Mi manera de colaborar con el país y con la sociedad es desde esa perspectiva, ¿eh? Y de eso no voy a salir. Ahora, hay otro tema que puede generar una mayor controversia
cuando estemos más cerca a las elecciones. Para esta elección, el Congreso va a ser bicameral, con un Senado cuya configuración es casi misteriosa, porque hay un grupo de senadores y senadoras que van a ser elegidos por las diferentes regiones y otros no, otros van a tener una votación nacional. Y porque si miramos las competencias que se dan a unos y a otros, diputados básicamente tienen la responsabilidad del desgaste político y senadores tienen la parte más bonita de la torta, ¿no? Entonces, decide, nombra, destituye, pero entonces al Senado no se le toca con una censura. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto? Claro, para poder hablar de una bicameralidad, creo que hay que definir tanto la bicameralidad perfecta como la bicameralidad imperfecta. La bicameralidad perfecta en cuanto tanto senadores y diputados tienen las mismas capacidades, las mismas licencias y las mismas funcionalidades, y la bicameralidad imperfecta donde hay la diferenciación que usted menciona, que sería el caso peruano, con el cual yo no estoy principalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque siento que con el contexto actual que tenemos y el Congreso actual que tenemos, se desnaturalizaría demasiado la función política y sería un organismo más de cómo de negocios, ciertos intereses para poder sancionar o poder imponer ciertas pautas que ayuden a favorecer mis pretensiones. Mm. En realidad, la pregunta es, ¿para qué quiero una segunda cámara? Algunos países, sobre todo de los estados de carácter federal, quieren una segunda cámara para compensar el peso de los estados grandes con los estados chicos. California es más grande que todo el Perú y tiene 6 veces más población que nosotros. 5, algo así me dijeron. No tengo el dato concreto. Pero es por lo menos más poblado que el Perú, es más grande. Y de por sí, California es una de las economías más grandes del mundo, sin tomar el resto de los estados de Estados Unidos. En cambio, hay estados como Delaware que se recorren en un día. Te descuidas y ya te saliste del estado. Entonces, claro, allí el Senado es el espacio para compensar el gran poder que podrían tener los estados grandes frente a los estados chicos, los estados poderosos a que no lo son. En otros países, el sentido de la segunda cámara, cuando no es una cuestión de un Estado federal, pero si hay un gran nivel de descentralización, que es el Perú, que es más historia que en realidad ese nivel de descentralización territorial, el Senado juega lo mismo. Y en otros países, la idea es que haya una cámara revisora de lo que dice la otra, pero que te puede haber una doble revisión. O sea, si el Senado tiene propuestas, diputados las corrija y viceversa. Y que en realidad entonces no haya quien esté liberado de ciertas responsabilidades, sino todos y todas pues, sean parte de ese escenario de responsabilidades. ¿Mm? El problema está en que si las competencias no son las mismas y los criterios, que pueden no serlo, pero los criterios de elección de quién es senador y quién es diputado no son claros, por lo menos en el Senado, puede haber una duplicidad, por no decir una interposición de funciones. Hay cosas en las cuales los diputados, tal como está diseñado el esquema, parece que solo miran y aplauden. No tiene mucho margen para hacer más. Y eso, lejos de resolver problemas, me temo que va a fomentar los mismos. Salvo mejor opinión. Ya veo que hay una manito pidiendo la palabra. Vamos, dale.
Sí, en realidad coincido bastante con usted porque a principio la idea de un Congreso bicameral como tal puede ser llamativa o útil para mejorar una representación, el control de las leyes, una mayor revisión, pero no es una solución mágica. En Perú como tal el problema y la urgencia está en mejorar la calidad de la democracia, la transparencia que existe en el manejo de ella y la formación ética de las personas que están a cargo, es decir, de los congresistas, además de reforzar instituciones como viene a ser el Tribunal Constitucional o la Fiscalía. Pero sin arreglar esos problemas de fondo, un Congreso bicameral hasta cierto punto podría terminar siendo solo una mayor carga burocrática, mayor administración, mayor gastos administrativos, sin resolver los problemas estructurales de fondo. Que la pregunta sigue siendo la misma, ¿para qué queremos? O sea, si en algunos sitios lo quieren porque lo que buscan es que las discusiones tengan un contrapeso y que no sea la aceleración o el dominio de ciertos grupos o el dominio de ciertas regiones, de ciertos estados, los que lleven esto, pero acá, tal como están planteadas las cosas, eso no queda claro. Lo que sí queda claro es que se habilita a que los que son congresistas ahora y que hasta antes no podían ser reelegidos de inmediato, pueden presentarse al Senado. Eso sí está clarísimo. Está clarísimo porque lo he puesto. Pero la bicameralidad o la unicameralidad no son malas per se. Son fórmulas con ventajas y desventajas. Hay países que son unicamerales y caminan muy bien los congresos, pero depende, insisto, para qué quiero la actividad congresal. Si en el Congreso es unicameral, pero no hago trabajo de comisiones y puedo llevar de frente al Pleno cosas a discutirse, aprobarse de inmediato, levantarse la lectura del acta, entonces mañana aparecemos con una norma que es abiertamente inconstitucional, pero que ya corre el riesgo de entrar en vigencia. Entonces, y eso nos ha pasado en coyunturas anteriores. La ley para promover la autoamnistía es un claro ejemplo de eso. Pero claro, pero si no tenemos, creo yo, no soy el dueño de la verdad, pero si no tenemos un espacio bicameral que tenga una justificación clara, propia y una composición objetivamente distinta, entonces el único riesgo que corremos es a que haya mayor burocracia, a que haya un entrampamiento de la toma de decisiones, a que se recurra más a darle de legislación delegada o legislación de emergencia y urgencia a los gobiernos de turno. En fin, no sé, no creo que como están planteadas las cosas ayuden. Como digo, no tengo nada a favor ni en contra intrínseca o en mente contra algunas de las fórmulas. Me preocupa sí cómo está siendo planteada la fórmula bicameral en este caso. No sé cómo andamos de tiempo, pero bueno, creo que le hemos dado una vuelta rápida, pero bastante intensa al tema que es inagotable. Eh, y seguramente vamos a volver sobre este tema en próximas ocasiones. Por ahora, dejamos esto planteado. Seguramente ya recuerden que en estos días se convoca junta de portavoces y eso significa en estos días se fija cuáles van a ser las prioridades del Congreso y probablemente eso nos dé mucho tema para conversar sobre algunos las materias que hemos conversado insinuar. Hemos cumplido, creemos, con nuestra finalidad de la sesión de hoy. Justo ahora, cuando existen tantos cuestionamientos a la labor del Congreso, rescatando el quehacer de algunas congresistas, también hay que ser justo en ello. Pero el balance en general es malo y el temor es que la cosa no mejore o se ponga peor. Y corresponde entonces advertirlo. De mi parte, entonces,
buenos días, buenas noches, buenas tardes, según cuando nos escuchen, y vuélvanos a escuchar en el próximo programa. Aquí estaremos a disposición vuestra.